Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria y el día de hoy les voy a hablar un poco más de esta casa que tengo a mis espaldas, una casa que tiene muchísimas cosas buenas, comenzando desde los 390 metros cuadrados de construcción, que realmente aquí en la zona de Temozón pues no existe. Se me olvidó decirte que estamos en la zona de Temozón Norte, una zona ya consolidada, la favorita de muchas personas por el tema de la ubicación. Estamos, como seguramente si eres seguidor del canal ya sabes, estamos como que entre Plaza La Isla, Plaza Harbor, cerca del periférico, cerca de universidades privadas. Entonces, pues por eso la ha posicionado como favorita de muchas familias. Y hablando de esos 390 metros cuadrados de construcción que tenemos, quiero decirte también que he hecho un estudio, se podría decir, de todas las opciones de casas que hay actualmente aquí en la zona, y te prometo que este es el menor precio por metro cuadrado, tomando en cuenta el super equipamiento que ya tiene esta casa. Porque te adelanto, cuesta 8,5 millones, tiene 4 recámaras, pero ya está totalmente equipada. Ahorita vas a conocer un poco más y te voy explicando este tema de los metros cuadrados, que a mí siempre me gusta mencionarle a los clientes, porque obviamente estás invirtiendo dinero, tienes que saber en qué lo estás haciendo. Pero lo que más les gusta es conocer la casa, ver los videos, así que vamos a comenzar con esta propiedad. Y tenemos una cochera para 3 vehículos. Aquí ya hemos estacionado 3 SUVs de tamaño mediano, aunque sin problema podrían caberte 3 más grandes. Y la verdad que me gusta mucho cómo pues tenemos este claro, este volado completo sin ningún tipo de columna o pilar que nos estorbe, como por ejemplo en el modelo anterior de esta casa pues todavía no se había perfeccionado eso. En cambio aquí la verdad que se siente bastante amplio. Tú puedes venir con tu vehículo, abres las puertas y no vas a estar así como que viendo no rayar el otro carro. Pues la verdad es un super punto para esta casa. Otra cosa que me gusta mucho es toda la fachada con esta piedra de mampostería que nos vamos a encontrar también por dentro. La casa tiene pasillo de servicio, como estamos viendo acá. Este pasillo de servicio comunica directamente con el cuarto de servicio, nos lleva hacia el jardín, la alberca, y pues para que no tengan que pasar con todas las herramientas a la puerta, bueno, a través de tu casa. Igual me gusta mucho mencionar el tema de los colores que vamos a estar encontrando aquí. Por ejemplo, este acabado es un acabado tipo chucum, como el de las albercas. Entonces, ahorita que está atardeciendo con toda la luz cálida artificial que tenemos, la verdad que la casa se ve sumamente preciosa. El desarrollador de esta casa, te prometo igual, que está enamorado de su proyecto. Entonces, como pueden ver, tiene mucho cuidado incluso con el tema verde. Desde que la casa se terminó, se procuró pues ya ir poniéndole este tema de jardinería. Y mira cómo ya se ve la casa. Como podrás observar también, bueno, no se va a observar muy bien porque todavía no es de noche, pero tenemos luces indirectas que pues salen desde el jardín. Así como estas de aquí. Entonces la luz se ve también muy elegante. Por eso me encantaría que se pudiera hacer una toma nocturna, o por ahí vamos a esperarnos un ratito y vamos a sacar una foto para que la puedas contemplar. Algo que también me gusta específicamente de esta casa que vamos a recorrer, te decía que es una casa totalmente equipada. Y como puedes observar, ya tenemos cámaras, esas se quedan incluidas, cerradura electrónica también se queda incluida, que pues solo basta con poner la clave y podemos acceder al interior de la casa. Y ahora sí, bienvenido a tu nuevo hogar, este hogar que a mí tanto me gusta, que tanto cariño le tengo a esta casa. Y pues después de la puerta, que como te podrás dar cuenta es una puerta bastante grande, tenemos la continuación del muro de mampostería que te comentaba ahí en la fachada. Y también tenemos un cubo de luz, un jardín que no está nada más de adorno, sino que tiene una funcionalidad. Y esto pues es precisamente darle iluminación natural a la casa, y también cuando quieras pues puedes abrir acá para que los vientos, que normalmente los tenemos del norte, pues puedan estar ventilados de manera natural.
Ahora, si quieres dejarlo en la noche porque no quieres encender los aires acondicionados, porque tienes una reunión acá, simple y sencillamente le pones el mosquitero, te olvidas de los mosquitos, los bichos y todo lo que quieras y tendrás aire fresco y natural todo el tiempo. Que por cierto, los mosquiteros de toda la casa también están incluidos. Espacios, vamos a hablar de los espacios porque en esos 390 metros cuadrados de construcción pues hay muchas áreas muy amplias. Por ejemplo, esta en la que estamos caminando es el área de sala y comedor, un área que tiene fácilmente unos 4 metros de ancho y también más o menos desde donde empieza el jardín interior hasta este ventana o este ventanal son más o menos 10 metros, entonces pues tienes una muy buena superficie para poder poner los muebles grandes que quieras, la mesa a lo mejor para 10, 12 personas sin problema te va a caber acá. Y pues también puedes observar que a esta hora de la tarde, que son las 5:22, 17:22, y la luz que está entrando también le ayuda mucho a tener esta sensación de amplitud. De por sí la casa es amplia, pero pues todavía se siente más con esta luz natural. Y continuamos con todas las áreas grandes de la casa, y no solo interiores sino también exteriores. Por ejemplo, te mostraba que la cochera pues te caben 3 vehículos sin ningún problema, y esta que es la terraza tiene mínimo unos 25 metros cuadrados también, en los que vas a poder, si quieres hacer aquí tu cuarto de juegos, aquí pones el billar, una mesa de ping pong, si te gusta pues comer aquí, puedes poner también tu comedor completo, un juego de jardín. La verdad, lo que sea, está siempre protegido del sol, se puede disfrutar aquí en cualquier momento. Y hablando de disfrutar, pues también te vas a poder refrescar en tu alberca, que le acaban de dar mantenimiento, la llenaron, algo pasó, que no taparon bien el desagüe y se nos desaguó. Pero pues si esta alberca a lo mejor no es suficiente para ti, que por cierto, en mis videos personales, en mis redes sociales, que por cierto me puedes seguir como George, el de las casas, en Instagram y en TikTok, siempre me comentan de las albercas, que no son albercas, que están muy chicas, que es un chapoteadero, que porque en Yucatán se maneja de este tamaño. En esta tenemos aproximadamente unos 4 por 2.5, 3 metros, que es el estándar de la casa. Pero te comentaba que si quieres nadar, pues aquí tienes a menos de 200 metros una alberca que fácil mide 20 por 10 metros. Así que bueno, esa te la enseño en un ratito. Y además, otro plus que tiene esta casa, que actualmente esta sería la primera casa habitada, en caso que tú la compres, aquí en la privada. Entonces, todas las amenidades las podrías disfrutar como si fueran el patio de tu casa. Dime si no, está coqueta esa opción. Y también algo que se me hace muy interesante es el tamaño del jardín. Pues aquí en Temozo Norte, pues las casas de este tamaño no suelen tener un patio tan bondadoso, por así decirlo, en espacio. ¿Esto a qué se debe? A que tenemos un tamaño de terreno de 11 metros de frente por 33 de fondo, y a pesar de que tenemos una enorme construcción, están tan bien distribuidos que pues podemos tener este patio para tus mascotas, para los perrijos, perritos o lo que quieras, la mascota que tengas, pues seguramente pueden pasar acá un muy buen rato. Incluso si quieres, no tienes mascotas y a lo mejor quieres poner acá un brincolín para aventarse directo a la alberca, pues también sin problema te cabe. Y nada más una mención honorífica a este arbolito, que lo vimos desde que estaban construyendo las casas. El año pasado vino un ventarrón bien fuerte y el arbolito pues se cayó, pero como pueden observar, y está otra vez retoñando, se niega a morir, porque este árbol te quiere dar sombra en tu próxima casa. Por cierto que todos saben que Yucatán es un estado muy caluroso, pero la verdad que este año 2026, al menos lo que van de los primeros 4 meses, se ha portado de maravilla el clima, no hemos tenido esos calores sofocantes. Pero si llegan a ver los calores sofocantes, no te preocupes, porque en esta casa ya tenemos todos los aires acondicionados. 5 aires acondicionados, una en sala y comedor, y los otros 4 en cada una de las recámaras, porque sí, tiene 4 recámaras esta propiedad. Y llegamos a un punto que a mí me gusta, me encanta de la casa de hecho, que es la cocina. Esta cocina
que pues me gustó mucho toda la dinámica que tuvimos con el desarrollador de modificar el modelo anterior y pues poder llegar a este resultado, ¿no? En el que estamos viendo que tenemos las gavetas superiores, las gavetas aéreas, con cierre lento por cierto, y arriba, en lugar de que se vea nada más la pared, tenemos un fijo que pues hace ver como que las gavetas son más altas, ¿no? Entonces, pues todo esto nos ayuda mucho con pues te podría decir que con todo el diseño de la cocina. Se ve hermoso, además se combina muy bien con este cuarzo que tenemos en todas las cubiertas. La cubierta de la isla y toda la cubierta, se podría decir que en escuadra, y la estación de café, me gusta llamarla esta parte una estación de café, en el cual ya vas a tener también la parrilla de 5 quemadores, vas a tener la torre de hornos, horno de microondas, horno convencional, e incluso te podría decir que hasta este tenedor te puedo conseguir que se quede en esta casa por los 8,5 millones de pesos. La cocina, como te comentaba, se entrega tal cual la estamos viendo. Ya te incluye las lámparas estas colgantes, ya te incluye los hornos que te comenté, la cafetera, las 2 licuadoras, que bien curioso, pedimos una licuadora y una cafetera y nos vinieron dos licuadoras, pero bueno, ya se quedó así la casa. Especiero, cuchillos y también el refrigerador, este ya viene incluido, o sea, vean que está totalmente nuevecito, ni los plásticos se les ha quitado. Se buscó este tamaño, un refrigerador de, si no estoy mal, 22 pies, para que pues pueda caber en este espacio sin luego estarte preocupando porque hoy quiero comprar mi refri y pues no da y no todo. Entonces este se mandó a hacer prácticamente a la medida. Y otra cosa que me gusta también de la casa es que los espacios no dejan de aparecer. Y por eso vamos a tener aquí el espacio de alacena. Un espacio de alacena que pues si bien no tiene las repisas, porque pues ahorita está muy de moda como que personificar o personalizar ese tema de las repisas, pues ya tú decides si le pones madera, si le pones concreto, si le pones nada más herrería, pero pues la verdad este es un muy buen espacios que se cuidaron muy bien y por eso tenemos luz natural a través de ese tragaluz, luz artificial, y también tenemos el sistema de extracción. Así que yo siento que esta casa tiene todo lo necesario para que vivas una vida de maravilla. Y te estoy diciendo que esta casa tiene todos los espacios necesarios y este es el lavadero, un lavadero también totalmente techado. Este sí mide aproximadamente unos 3 por 3 metros, lo cual es un tamaño más que sobrado para poner lavadora, secadora, si quieres poner ahí una batea. Vemos que en el equipamiento también tenemos el calentador, este si mal no recuerdo es eléctrico, presurizador, que ahorita te hacemos una muestra de cómo funciona la llave. Y si me acompañas de este lado, bueno, este es el pasillo de servicio que te comentaba en la cochera. Y después de estas huellas de concreto, que también fueron pensadas a propósito, pues para que no se meta lodo a la casa, tenemos el cuarto de servicio. Este cuarto de servicio, bueno, aquí vas a ver que hay algunos elementos todavía de construcción, falta la limpieza fina. El cuarto de servicio, muchas personas que nos han comprado a través de los años este modelo, no lo han usado como un cuarto de servicio, se ha quedado como una oficina privada o pues también un cuarto de visitas. ¿Por qué? Porque además del espacio que es muy bueno, tenemos también el baño completo que le da servicio. Y bueno, si lo quieres usar al final como un cuarto de servicio, está pensado para personas que normalmente ayudan aquí en las labores domésticas en Yucatán. Por eso tenemos los hamaqueros. Ahora, si quieres poner una cama, también se puede poner. La verdad que es un espacio también maravilloso. Y si continuamos en el antiguo modelo de estas casas, esto era la alacena. En esta ocasión, pues este espacio de acá debajo de la escalera se deja libre, pero pues si quieres un consejo, pues yo sí le cerraría acá para volver acá tanto una bodega como un closet de blancos. Entonces hay un espacio suficiente como para meter los arbolitos de Navidad, los adornos de septiembre, de Halloween, de todo lo que quieras, y además todo el closet de blancos. Otra cosa que se le añadió a esta casa
es el baño de visitas, el medio baño de visitas, el cual, bueno, por cierto, te comento de una vez que todas las puertas son de piso techo. Creo que se notó un poquito. Y pues las cubiertas que vamos a tener en el baño de visitas son de mármol. Ya te incluye también, que es otro equipamiento que se logró con el constructor, es que ya te incluyen todos los muebles bajo lavabos. Y pues mira, hasta se decoró, quedó bien, bien bonito. Y antes de que no se olvide, la presión del agua que te comentaba con el hidroneumático de allá es esta. La verdad, súper bien. Y pues ahora vamos a comenzar con el área o las áreas privadas de esta casa. Y comenzamos con la recámara número 1, esta recámara que tenemos en planta baja. Quiero decirte que esta es la única de las recámaras que no te incluye closet. Las 3 de arriba tienen vestidores y lo incluyen porque esta se busca una versatilidad. Porque no sabemos si el cliente final, el cliente comprador, por ejemplo, si tú la vas a comprar, va a utilizar este espacio como una recámara. Aquí hay un diseño de closet que viene como que predefinido. Ese no se incluye en la casa, pero pues sin problema te podemos pasar al proveedor para que te lo instale en caso de que necesites esta cuarta recámara. Los espacios, volvemos a lo mismo. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4 metros de largo y también 4 metros, un poquito más de 4 metros de ancho. Ventilación cruzada, iluminación natural, aire acondicionado y también tenemos el baño completo con los mismos acabados que acabamos de ver en el medio baño de visitas. Este ya incluye fijo de cristal templado y también los muebles bajo lavabos. Vamos a ir a la parte de arriba para que conozcas las 3 recámaras, que siempre me gusta destacar la amplitud que tienen, porque como habrás visto, la recámara de abajo pues es bastante amplia y subiendo las escaleras enseguida nos vamos a encontrar con esta que es prácticamente la gemela o una continuación, un espejo de la de abajo. Tenemos el mismo tamaño, nada más que aquí, como ya no tenemos el medio baño de visitas, se convierte en un vestidor. Este vestidor que también ya viene incluido en el precio de la casa, que también está sumamente bien pensado, porque siempre les menciono, es importantísimo el tema de los tragaluces aquí en Yucatán para que la humedad pues no haga de las suyas con toda la ropa que tenemos. En el baño de planta alta ya vamos a incluir también los espejos fijos de cristal templado, todo lo que son los muebles bajo lavabos y pues vemos que tenemos la misma, bueno, aquí nos ha arrancado el presurizador, pero tenemos la misma presión que allá abajo. E incluso aquí en el baño me gusta mucho comentar que tenemos todo el área de ducha, pues de piso a techo, ahora sí que con todo el mármol, incluido un nicho aquí para que guardes todos tus jabones, todo lo que necesitas para la higiene diaria. Avanzamos hacia la segunda recámara de planta alta, o sea, la tercera recámara de toda la casa. Y esta es la recámara más chica. Realmente esta pierde 20 centímetros más o menos por lado, entonces tenemos más o menos un 3.8 por 3.8, sin embargo se sigue sintiendo bastante la amplitud. Aquí vemos que también tenemos la ventilación en dos posiciones, aire acondicionado, también vamos a encontrarnos con un vestidor prácticamente de las mismas dimensiones del anterior y el baño completo, que también es prácticamente igualito. Y ahora sí, vamos a conocer la recámara principal porque como siempre es la cereza del pastel. Y esta recamarota tenemos una dimensión de aproximadamente 6 por 4 metros. Entonces aquí, además de tu cama king size, que puedes ver que aquí tenemos los apagadores para los burós, pues puedes poner aquí una mesita o incluso un sofá. Pero esta
a mí se me hace que no es la estrellita de la casa, sino que la estrellita es este pedazo de enorme closet vestidor que tenemos en la recámara principal. Miren qué chulada cómo se ve todo con la iluminación indirecta que se le puso, una iluminación LED, y tenemos aquí totalmente simétrico, se podría decir, para que no haya pelea con tu pareja de que hoy este es mi lado y este es el tuyo. De todas maneras sabemos que si por ejemplo tu esposa va a utilizar todo esto, ahí en donde está en este momento la cámara, se dejó un espacio libre por si tú quieres hacer un espacio adicional para nosotros los caballeros. Pero bueno, ese ya es otro tema. Vamos a encontrarnos que tenemos 8 cajones, tenemos amplio espacio para zapatera, tenemos para bolsas, colgantes, y también si quieres poner un aire acondicionado en este espacio, se dejó también bien pensada la salida para el aire acondicionado. Honestamente, el que está en la recámara principal es un aire, si mal no recuerdo, de 2 toneladas, 24,000 BTUs. Entonces el aire fresco llega hasta acá. No lo considero tan necesario, pero pues si te gusta estar sobrado como a mí, pues ya se dejó la instalación. Y en la recámara principal nos vamos a encontrar con un lavabo doble, espejo más grande, también iluminación y ventilación natural, y este fijo de cristal templado. Ves que tiene acá unos pequeños orificios. Está pensado en caso de que tú quieras cerrar este espacio para hacer el área de WC un poco más privada, aunque pues aquí también tenemos un espacio bastante grande por si te gusta bañarte con tu pareja o disfrutar de este espacio pues para ti solito, pues también está súper bien. Y ya nada más para terminar de echarle flores a esta recámara, pues tenemos el balcón para que salgas acá. Si eres de los que disfrutan de un puro, un cigarrito o lo que tú quieras, salir a leer acá. Es un espacio suficientemente bueno también como para poner unas banquitas, unas sillitas, una salita de exterior y pues estar disfrutando ahorita el atardecer con los pajaritos y todo. Y pues tenemos una vista parcial a todo lo que es la privada. Ya, si mal no recuerdo, son 7 las casas que se están haciendo en esta privada. Entonces próximamente también vas a tener vecinos. Eso sí, te comento que como en todas las privadas, cuando esté iniciando pues es un precio, pero conforme se va poblando, van construyendo, el precio va subiendo y subiendo. Y a propósito, vamos a hacer el ejercicio rápidamente que te comentaba. El precio de esta casa es de 8,5 millones con todo el equipamiento que te comentaba: mosquiteros, closets, los aires acondicionados, muebles bajo lavabos, espejo, la cocina tal cual como se te mencionaba, refrigerador, los hornos, la parrilla, bueno, absolutamente todo esto, ¿no? Un terreno aquí actualmente cuesta 2,100,000 pesos aproximadamente, que por cierto, si quieres comprar un terreno, pues también te lo puedo vender porque tenemos todavía disponibilidad acá. Entonces, restándole a los 8,5 millones esa cantidad de los 2,100,000 del terreno, pues nos queda otra cantidad, no la tengo en este momento en la cabeza, dividiéndolo entre 390 metros cuadrados, nos da un precio de aproximadamente 16,500 pesos el metro cuadrado, ya incluyendo alberca, ya incluyendo bardas y ya incluyendo todo el equipamiento que te mencionaba. Mientras que en otras casas, por ejemplo, está promediando aproximadamente 19,000, 20,000 pesos. Así que tú sabes si puedes aprovechar esta opción. Y te decía hace rato que eran 200 metros de la alberca más grande, pero no, estoy más o menos calculando ahorita y estamos nada más a unos pasos, a unos 50 metros del área de amenidades, las cuales, como te comentaba, como serías el primero en habitar esta privada, pues tendrías la canchita de fútbol a tu disposición, área de mascotas a tu total disposición, área de juegos para niños, también tenemos una cancha de pádel, un salón que se podría decir que es un salón de usos múltiples, como para 60 personas si mal no recuerdo, y al final vamos a llegar a la alberca que te mencionaba. Entonces pues tú tomas tu toalla, tomas lo que necesites para venir a nadar, caminas unos 50 metros y llegas a esta tremenda albercota.
bueno, mejor échale un vistazo con tus propios ojos. Y con ese atardecer y desde esas amenidades te comento que llegamos al final de este video. Como siempre, te agradezco el haberte quedado conmigo desde el principio hasta el final. Y te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores. A mí me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como George el de las casas. Y también te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los estrenos. Si te gustó este video, pues regálanos por allí un like o un me gusta y compárteselo a la persona que creas que le pueda gustar esta casa o este video. Mis teléfonos van a estar apareciendo aquí abajito o ha estado apareciendo a lo largo de todo el video, al igual que con un código. Ese código, cuando me marques, por cierto, mi teléfono termina en 6295. Me puedes comentar, oye George, ¿es la casa Murum de Corteza o la de Corteza o es el código? Y así vamos a identificar y te voy a comentar la disponibilidad que tenemos. Por cierto, son 3 casas, así que puedes comprar para ti, para tu hermano, para tu mamá o para que quieras. Si quieres vivir juntos, tenemos esa opción también. Me despido y como siempre, un placer que me hayas acompañado. ¡Saludos!